vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a abordar un tema acerca de la falta de los padres en el hogar. Y esto, hermano, porque me llamó la atención un documental que escuché acerca de cómo día a día las familias están creciendo sin una figura paterna, están creciendo sin un padre. Y cuando hablamos de crecer sin un padre, no solamente nos referimos a familias donde la mujer, la madre ha quedado viuda, donde ha muerto el padre, no nos referimos propiamente a eso, sino nos referimos a la falta de un padre en el sentido emocional, en el sentido moral, en el sentido espiritual. Y es ahí, hermano, donde estuve estudiando algunas escrituras, el impacto que tienen los padres en la familia, el impacto que tienen los padres en los hijos. Esto, hermano, es muy importante que nosotros como iglesia lo consideremos, ya que según las estadísticas, hermanos, que son algo alarmantes, el 40% de las familias aquí en México están creciendo sin un padre. En Estados Unidos, de cada 4 niños, uno de ellos crece sin un padre. Y bueno, las estadísticas todavía son más alarmantes cuando se habla de que estos hijos que crecen sin padre son los que van al vicio de la drogadicción, son los que son acribillados, muertos en crímenes, son los que van a parar a la cárcel. Y bueno, es terrible, hermano. Y los que no van a parar a la cárcel o que no llegan a morir a veces por una sobredosis, vienen creando hogares disfuncionales, así como la sociedad ha creado esos hijos han vuelto a crear una sociedad similar a la que ellos vivieron, sin padres. Y repito, hermano, esto no solamente nos referimos a la falta física del padre en la familia, ¿sí? Nos referimos, hermano, a la falta moral, a la falta espiritual que debe de tener un padre en la familia, porque de nada sirve que un padre esté en la familia físicamente, pero que esté, como lo dicen, como si estuviera pintado, ¿sí? Que para nada es tomado en cuenta, o él no tiene ninguna participación, ninguna influencia hacia sus hijos, y pues pudiéramos decir, peor que si estuviera pintado, ¿verdad? Pues alguien que está ahí pintado, pues por lo menos lo ven y se recuerdan, pero alguien, ¿verdad?, que no tiene ninguna actividad para con su familia, que piensa que su única función es proveer el dinero, pues es una familia que tiene falta de padre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, es muy importante que nosotros como hijos de Dios, nosotros como padres cristianos, podamos tener, hermanos, pues una influencia positiva en nuestros hijos. Si queremos ver hijos que tengan buenos principios, hijos que crezcan en el temor de Dios, es muy importante la influencia que nosotros podamos aportar a nuestros hijos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo estamos influyendo a nuestros hijos, hermano? ¿Estamos influyendo positivamente o negativamente? Créanme que también muchas de las causas por las cuales los
jóvenes o los adolescentes se desvían sexualmente hacia la homosexualidad, es por falta de una figura paterna, por falta de un padre, ¿sí? Ya que los hijos normalmente quien fijan su conducta o de quien siguen un ejemplo es precisamente de los padres. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Génesis, capítulo 31. Libro de Génesis, capítulo 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos ahí al versículo 53. Amén. Amén. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y dice al terminar este versículo, y Jacob juró por el temor de ¿quién? De su padre. Por el temor de su padre Isaac, por el temor de su padre. Jacob, hermano, tomó como referencia el temor que vio en su padre, la conducta temerosa, la conducta en el temor de Dios que vio en su padre Isaac. Los hijos, hermano, nos están observando. Los hijos, hermano, quieren y necesitan aprender de los padres. Es muy importante entonces que nosotros estemos conscientes de eso, que si usted no enseña a sus hijos, que si usted no es el guía de sus hijos, entonces alguien más lo va a hacer en lugar de usted. Y ese alguien más, hermano, pues no va a ser una persona en el temor de Dios. Quizás sea un profesor en la escuela progresista, de esos con ideas que dicen liberales, que para los cuales ya nada es malo, o quizás sean influenciados por otro joven mayor que ellos, o puede ser hasta de su edad, y que los desvíen hacia algo, ¿verdad?, que no es en el temor de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estemos conscientes de esto. Si usted no es el guía de su hijo, de sus hijas, entonces alguien más lo va a hacer. Y lamentablemente, hermano, ese alguien puede ser, o más bien va a ser, una persona que no tiene temor de Dios. O peor aún, si usted permite que el guía de su hijo, de su hija, sea alguien que dirige algún programa televisivo o que es un influencer, como se hacen llamar hoy en día, ¿sí? Los influencers que ejercen grande influencia sobre millones de jóvenes. Peor aún, hermanos, si sus hijos son guiados por estos llamados influencers que los dirigen hacia una llamada nueva moral, entre comillas. Una nueva moral en la cual dicen que ya nada es malo, la fornicación no es mala, el adulterio no es malo, el sexo entre personas del mismo sexo no es malo. Qué terrible, hermano. Y estos llamados influencers son los que están manipulando, enseñando a muchos hijos que han perdido la figura paterna en la familia, la figura paterna en el hogar. Pero notemos entonces, hermano, que Jacob tenía un gran referente, un gran ejemplo, una gran guía a su padre Isaac. Se da cuenta como dice aquí la escritura que Jacob juró por el temor de Isaac su padre.
Seguramente dijo, así como mi padre teme al Señor, él, hermano, juró por el temor de Isaac, su padre. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 47 de ahí mismo de Génesis. Capítulo 47, versículo 1 al 3. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Y José vino e hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los pastores de sus hermanos tomó 5 varones y presentólos delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros, ¿como quién? Como nuestros padres. Como nuestros padres. ¿De quién aprendieron el trabajo, el oficio? De sus padres. De sus padres. Dese cuenta, hermano, cómo hay una gran influencia de los padres hacia los hijos. Cómo los hijos inclusive aprendieron, hermano, el oficio de sus padres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Inclusive a eso se refiere el texto de Proverbios 22: instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Instrúyelo en esa carrera. Y aunque muchos aplican que ahí se refiere a la carrera de Dios, bueno, en realidad el texto no dice eso. Se dice ahí que instruye al niño en su carrera de él, en la carrera que él haya de ejercer, en su caminar que él haya de vivir. Instrúyelo. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque es al Padre al quien le toca esta parte. El Padre es el tutor, el Padre es el guía de los hijos. Amén. Entonces, ¿o prefiere usted guiar a sus hijos, tener una amplia comunicación con ellos, o prefiere que los llamados influencers influyan en ellos? No, ¿verdad? Dios nos libre de que personas sin moral, personas que no tienen ningún temor de Dios, personas que hablan de tener sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hablan de todos estos perversiones con tanta naturalidad que dicen que es totalmente normal. Y esos llamados influencers están influyendo en los hijos de nuestra sociedad actual. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir al mismo Génesis, pero en el capítulo 48. De Génesis. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 15: y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron, ¿quién? Mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. ¿Quién dijo esto, hermano? Israel. Jacob dice que en el versículo anterior que extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Note usted esa expresión: el Dios en cuya presencia, o mis padres que anduvieron en la presencia de Dios. Él tomó, hermano, como referencia cómo anduvieron sus padres.
el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Qué gran influencia, hermano, tuvieron los padres para seguir, hermano, esa influencia, para seguir, hermano, ese ejemplo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Jueces capítulo 2, gloria a Dios, santo es el Señor Jesucristo. Y vamos a ir al versículo 22. El versículo es el 22. ¿Lo tenemos? Vamos a leer también el 21. Tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel si guardarían ellos el camino del Señor andando por él, como sus padres lo guardaron o no. Por esto dejó el Señor aquellas gentes y no las desarraigó luego, ni las entregó en mano de Josué. El Señor probaría, hermano, si Israel guardaría el camino del Señor andando por él como sus padres lo guardaron. El referente era, hermano, como sus padres guardaron el camino del Señor, o si no iban a andar, hermano, conforme, hermano, al camino en el que anduvieron sus padres. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir, hermanos, al libro de los Salmos. Salmo 22. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Salmo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1 al 4. Dice en el nombre del Señor Jesús: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. ¿Qué hicieron nuestros padres? Dice aquí David. ¿Esperaron en quién? En Dios, en el Señor. En ti esperaron nuestros padres, esperaron. ¿Y tú qué hiciste por ellos? Los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Esperaron en ti y no se avergonzaron. ¿Se fija, hermano, el referente que tenía este hombre de Dios acerca de sus padres? En ti nuestros padres esperaron y tú los libraste. Además dice, clamaron. Ellos vieron a sus padres, él vio a sus padres esperar en Dios, él vio a sus padres que ellos clamaron y el Señor los libró. Él vio en sus padres que esperaron en él y no se avergonzaron. Qué importante, hermano, que usted como padre sea un referente para sus hijos. Que sus hijos vean que usted en circunstancias difíciles, en pruebas, en dificultades, espera en el Señor. Que sus hijos vean que usted en circunstancias difíciles, en pruebas, clama al Señor. Gloria a Dios. Que sus hijos vean que usted no se avergüenza del Señor, que donde quiera que va, donde quiera que está, testifica del Señor. Pero qué lamentable si es todo lo contrario, si ven que no esperamos en Dios y empezamos a renegar, empezamos a desesperarnos, si ven, hermano, que no clamamos a Dios, y si ven
que nos avergonzamos del Señor? ¿Cree que usted será una influencia positiva para sus hijos si ven que usted se avergüenza de Dios? ¿Se avergüenza de dar testimonio a las gentes? ¿Se avergüenza de dar testimonio aún a sus mismos familiares y amigos? ¿Qué influencia va a dejar en sus hijos? ¿Usted cree que sus hijos van a tener un referente bueno, positivo, si ven que se avergüenza de hablar del Señor ante sus amigos, ante sus compañeros de trabajo? ¿Se atreverán ellos cuando sean adultos o cuando sean jóvenes a testificar ante los demás? ¿Cómo si nunca lo vieron en su padre? ¿Cómo si nunca lo vieron en su madre? Pero sobre todo, hermano, la máxima responsabilidad cae en nosotros como padres. Ahí está, hermano, el referente, ya sea un buen referente de los padres a los hijos o un mal referente. Qué tristeza, qué lamentable que los hijos vean que usted no espera en el Señor, sino que empieza a desesperarse, a gritar, a renegar. Qué desafortunado que sus hijos vean en usted que no clama al Señor en las necesidades. Qué lamentable que sus hijos vean que usted se avergüenza de hablar del Señor. Lo que hagamos, hermano, con nuestros hijos, con nuestro comportamiento, influye en gran manera en nuestros hijos. Mayormente cuando son niños, cuando son adolescentes, ellos, hermano, está comprobado que aprenden de los padres. Aprenden de los padres el carácter, aprenden de los padres la confianza en su carácter, aprenden de sus padres la disciplina, y todo esto lo aprenden no por un discurso, todo esto lo aprenden no porque el padre les enseñe una retahíla de textos y les diga, no, lo aprenden porque lo ven en su padre, cómo vive las experiencias. Si ven que su padre espera en el Señor, si ven que su padre clama al Señor, si ven que su padre habla del Señor y no se avergüenza de confesarlo delante de las gentes. Salmo 44. Vamos al Salmo 44. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Sí, ¿Lo amén, tenemos? gloria a Dios. Amén. Versículo 1, dice aquí la palabra de Dios: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres, ¿qué habían oído? Nos han contado. ¿Qué contaron? ¿Qué oyeron de sus padres? La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las gentes y los plantaste a ellos. Afligiste los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Qué hicieron, hermano, los padres a sus hijos? Les contaron. Oh Dios, nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado las obras que hiciste en sus días. Y usted, hermano, le cuenta a sus hijos las obras que Dios hace día a día en su vida.
Le cuenta a sus hijos cómo Dios lo ha librado de muchos accidentes. Le cuenta a sus hijos cómo Dios hizo la obra en su corazón cuando lo rescató del pecado, del vicio, del error. ¿Alguna vez le ha contado a sus hijos cómo se convirtió al Señor? Ahí está, hermano, una tarea, una gran responsabilidad que tienen o tenemos nosotros como padres para influir en el comportamiento de nuestros hijos. ¿Le está contando a sus hijos, hermano? Gloria al Señor Jesucristo. Les está contando no solamente con las citas bíblicas, sino les está contando con las experiencias que usted ha vivido en el Señor. Cómo el Señor lo ha guardado, cómo el Señor lo ha librado, Bendito cómo sea el Señor ha hecho obras grandes y maravillosas en su vida. Gloria a Cristo. Qué importante, hermano, que nosotros podamos tener esa gran influencia en nuestros hijos para que ellos puedan creer en Dios, para que ellos, nuestros hijos, puedan poner su confianza en Dios y que puedan decir: nosotros creemos, yo creo porque mi padre me contó las maravillas que hizo en sus días. Aleluya. Bendito Gloria a el nombre Dios. del Señor Jesucristo. Salmo 78. Vamos a ir al Salmo 78. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros ¿quién? Padre. Nuestros padres nos las contaron. ¿Cómo supieron esas cosas, esas maravillas? Dice, nuestros padres nos las contaron. Usted, hermano, le ha contado a sus hijos, a sus hijas, Gloria a Dios. las cosas maravillosas que Dios ha obrado. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Qué importante, hermano, que nosotros tengamos o marquemos esa influencia en nuestros hijos, contando las alabanzas del Señor, contando el poder, la fortaleza y sus maravillas que hizo. Versículo 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, que la dieran a conocer a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Aleluya. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Esa es la finalidad. Hermano, padres que han sabido cumplir con esta función, cómo platican a sus hijos las maravillas que Dios hace en ellos día a día, cómo el Señor los rescató, cómo el Señor muchas veces los ha sanado. Hermanos, son hijos que sirven al Señor porque han sido grandemente influenciados por padres que cumplen con esta gran responsabilidad. Debemos, hermano, principalmente
impactar a nuestros hijos con el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Que la falta de padres, hermano, y ya entendimos en qué sentido, la falta de padres en el sentido espiritual, en el sentido moral, hermano, no sea la causa de que haya hijos resentidos, de que haya hijos rebeldes. Qué importante, hermano, que nosotros podamos influir en nuestros hijos y no otros, pero que tengamos una influencia positiva en ellos. Que también puede haber una influencia negativa. Mira como lo que dice ahí el versículo 57 de este mismo Salmo. Leo también el 56 y 57. Amén. Mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron. ¿Por qué se rebelaron? ¿O como quién se rebelaron? Como sus padres. Como sus padres. Volviéronse como arco engañoso. ¿Tendrá que ver los padres, hermano, en que se rebelen los hijos? Pues aquí habla de hijos que se rebelaron. ¿Como quién? Como sus padres. No, pues ¿qué es del padre? ¿Qué es del hermano? No, pues ya se apartó del Señor, se rebeló. O si está ahí en la iglesia, pero está indiferente, apático, no sirve al Señor, está como muerto. Eso, hermano, pues es una mala influencia. Y después, hermano, como dice aquí, se volvieron, se rebelaron como sus padres. ¿Por qué ese referente de los padres? Porque los padres pueden influir, ya sea positivamente o negativamente, en los hijos. Por eso dice ahí el referente, se rebelaron como sus padres. No, si mi padre me dice que no grite, y cuando me dice que no grite, me grita. No, si mi padre me dice que no siga el vicio y él no ha podido dejar el cigarro, se rebelaron como sus padres. Salmo 106. Salmo 106, gloria al Señor Jesús. Dice ahí el versículo 4 al 6. Acuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu gente y me gloríe en tu heredad. Versículo 6. Pecamos. ¿Con quién? Nosotros como nuestros padres. Pecamos nosotros. La versión antigua dice, pecamos con nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermejo. Pecamos como nuestros padres. Allí está, hermano, cómo puede haber una gran influencia, ya sea positiva o negativa, por parte de nuestros padres, o por parte de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Si ellos ven que nosotros nos rebelamos, si hablamos contra la predicación, si hablamos contra el pastor, si hablamos contra lo que dijo el hermano, ¿usted cree que
¿será esa una influencia positiva para nuestros hijos? No. De ninguna manera, hermano, vamos a criar hijos que también se rebelen como nosotros o como lo que han oído de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Hebreos capítulo 3. Vamos al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 3. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Versículo 7 dice ahí la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron. ¿Quién? Vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije: siempre divagan ellos de corazón, no han conocido mis caminos. Pues ahí está, hermano, la influencia que pueden tener los padres, donde me tentaron vuestros padres. Si los hijos ven que provocan, que han tentado al Señor viviendo una vida negligente, sí, porque eso es tentar al Señor, a veces con la mentalidad de que si estuviera mal, el Señor ya me hubiera castigado, el Señor ya me hubiera consumido, mas a veces ignora que su benignidad de no consumirnos es porque nos guía al arrepentimiento. Gloria a Dios. Sí, amén, amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 8, versículo 8 y 9, dice en el nombre del Señor Jesús: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué pasó con estos padres? No permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Qué tremendo, hermano, cuando los padres dejan ese legado de no permanecer en el pacto del Señor. ¿Qué hemos pactado con el Señor desde que nos bautizamos? Todos los días de mi vida le voy a servir al Señor. ¿Acaso no dijimos eso, hermanos? Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos influyendo en nuestros hijos, hermano? Nuestros hijos, nuestra familia tiene la figura paterna de un padre. Dijo una joven, ¿verdad?, acerca de su padre: yo lo que quiero es que mi padre sea un varón de Dios. Pues ya el padre que estaba ahí presente no le quedó otra más que agachar la cabeza. Santo es el Señor, aleluya. Eso es lo que esperan nuestros hijos, nuestras hijas, que nosotros, hermanos, seamos un varón de Dios en todo momento, no nada más cuando estamos aquí predicando, sino en todo momento. Sí, amén, gloria a Dios. Que seamos, hermano, un varón de Dios. Se le preguntó, ¿verdad?, ¿por qué dices esto? Bueno, es que yo quisiera ver en mi padre, ¿verdad?, oración. Quisiera ver en mi padre que lee la Biblia. Gloria al Señor. En otras palabras, quisiera ver un ejemplo.
Quisiera, en otras palabras, los hijos quieren que sus hijos quieren aprender de su padre. Quieren ver ejemplo en sus padres. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos ahí, hermano, a 2 Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios capítulo 12. Versículo 14. Amén. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: He aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres ¿para quién? Para los hijos. Otra versión dice: porque no han de heredar los hijos para los padres, sino han de heredar los padres para los hijos. Y cuando hablamos de heredar, hermano, se referirá solamente a heredarles una casa, No. un dinero. No, hermano, se trata de heredarles lo mejor, de heredarles, hermano, la palabra de Dios, pero bajo un testimonio vivido. Siempre, hermano, que he visto lágrimas en un hombre o en una mujer hablar de su padre, ha sido no por lo que oyó decir de su padre, no por lo que le oyó hablar, sino por lo que le vio actuar, por lo que le vio obrar. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Recuerdo las lágrimas de un hombre que aprendió de su padre. Dijo: mi padre, cuando un hombre que lo menospreciaba mucho porque él era un simple trabajador que limpiaba los jardines, las yardas, y aquel hombre pues tenía todo un negocio, y mi padre iba a comprarle, y además por ser una persona anglosajona y él moreno, ¿verdad?, lo menospreciaba. Él veía que menospreciaba a su padre. Y un día este hombre, ¿verdad?, el dueño de aquel negocio, platicó que ya no iba a vender, que iba a cerrar su tienda porque había quebrado, que ya no tenía. Y aquel hombre humilde, que muchas veces había sido menospreciado con él, ¿sabe qué le dijo? ¿Cuánto necesitas? Y ya le dijo: no, pues necesitaría una suma así y así. Dijo: yo te presto. Gloria No a te Dios. preocupes, no cierres tu Aleluya. negocio, yo te presto. Sin intereses, sin cobrarte ningún rédito. Y bueno, el punto, hermano, es que el hijo aprendió de lo que vio su padre hacer. ¿Cómo no le pagó mal por mal? ¿Cómo no dijo: para que sepas, siempre me han menospreciado, pues que quedes en la ruina? No, hermano. Él aprendió de su padre que no pagó mal por mal. Se fija, hermano, siempre que he visto a alguien, ¿verdad?, hablar bien de su padre, no ha sido del dicho que decía su papá, no, ha sido de los hechos, del testimonio, del comportamiento que mostró su padre en determinadas circunstancias. Se fija, hermano, de qué manera podemos impactar a nuestros hijos, sobre todo, hermano, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, heredarles, hermano, principios de ser un varón de Dios. ¿Cómo es el temor de Dios?
cómo es la honestidad, cómo es, hermano, la honradez, cómo es, hermano, conducirse sin mentiras, sin fraude. Eso es, hermano, lo que nuestros hijos deben de aprender, y eso lo aprenderán a través de nuestro comportamiento, a través, hermano, de nuestro testimonio, a través de lo que ellos vean en nosotros. Y que si hemos superado tales o cuales circunstancias difíciles, que ellos vean que clamamos a Dios, que esperamos en Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir, hermano, a seguir considerando. Gloria al Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice en el nombre del Señor Jesús: os escribo a vosotros, ¿a quiénes? Padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Pero primero, hermano, cuando habla de hijitos, porque habéis conocido al Padre, habla de los padres que habían conocido a aquel que es desde el principio. El versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos o jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué importante, hermano, dejar un legado para nuestros hijos, dejar, hermano, una influencia positiva para nuestros hijos, de que nuestros hijos puedan decir: mi padre verdaderamente conocía a Dios. Y se cumple, hermano, como lo que dice el profeta Jeremías: no se alabe el rico en sus riquezas, ni se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme, que yo soy el Señor. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1 y llegamos hasta el 4. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cómo hay que obedecer los hijos a los padres? En el Señor. Claro, si aquel padre no está en el Señor, pues no siga ese ejemplo. Sigue diciendo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego dice el versículo 4: y vosotros, padres, ¿qué nos encarga a nosotros? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, ¿y qué más? Y amonestación del Señor. Criadlos, hermano, no solamente está enseñarlos, sino criarlos, hermano, que ellos puedan crecer, hermano, en el temor del Señor, puedan crecer en la disciplina del Señor y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. De usted depende, hermano. Usted puede tener una gran influencia para criar hijos iracundos, rebeldes, o hijos, hermano, que aprendan a esperar en el Señor.
Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Vuelve a hablar a los padres y dice: padres, no irritéis a vuestros hijos. ¿Por qué? Para que no se hagan de poco ánimo. No irriten a vuestros hijos. ¿Cómo los podemos irritar? Pues la manera en que influenciamos en ellos. Si es para irritarlos o es para pacificarlos. Pacificarlos es tanto como amistarnos con ellos, estar en amistad con ellos. ¿Ha procurado ser amigo de sus hijos, hermano? Qué bonito cuando los hijos confían en su padre y en su madre más que en cualquier otra persona. Pero para eso, hermano, hay que tener una influencia muy positiva en ellos, para que en lugar de irritarlos, más bien los pacifiquemos. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Segundo a los Corintios 9. Segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor Jesús: por cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que Acaya está percibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo, ¿qué ha hecho el ejemplo? Ha estimulado a muchos. Hermano, qué importante que también podamos estimular a nuestros hijos. ¿Con qué, hermano? ¿Solo con las palabras? ¿Qué es lo que había estimulado aquí a muchos? El ejemplo. El ejemplo ha estimulado a muchos. Un buen ejemplo, claro está. La influencia que podemos tener, hermano, en nuestros hijos. Ahí está. Los hijos, hermano, esperan aprender de usted. Esperan ser de que usted sea su guía. Por eso no desperdicie el tiempo, porque si usted no tiene esa influencia para sus hijos, entonces ellos van a buscar a los llamados influencers, o se van a dejar influenciar por una mala persona que no teme a Dios. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. ¿Lo tenemos? Versículo 17. Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así anduvieren como nos tenéis. ¿Por qué? Ejemplo. Por ejemplo. Sencillo, ¿verdad? Imítenme, vean lo que yo hago, que así anduvieren, mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Mayormente los padres, hermanos, somos un ejemplo para nuestros hijos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, le dice a los filipenses también en el capítulo 4, versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, ¿y qué más? Y visteis en mí. Sencillo, esto hacer. Ahí está la tarea. Nada más con lo que visteis en mí, lo que aprendisteis de mí, eso hacer. Qué bien, hermano, cuando un padre puede decir con toda humildad y confiando en el Señor: hijo, lo que visteis en mí, eso hacer. El ejemplo que yo te he dado, ese sigue. Hermano, usted tiene, Dios le
permita que algún intruso por ahí se introduzca en el lugar a través de los móviles o de las pantallas y ande influenciando en sus hijos. Usted sea más bien esa influencia de temor de Dios, de sabiduría de Dios para sus hijos. Primera a los Tesalonicenses 1, Gloria a Dios, aleluya. versículo 7. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el 6 también, 6 y 7. Dice, en el nombre del Señor Jesús: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido, ¿qué cosa? Ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Gloria a Dios. Los hermanos que habían recibido la palabra en medio de mucha tribulación, pero con gozo, habían sido ejemplo a muchos de los que habían creído. Podían decir: yo vi en el hermano que a pesar de las pruebas, a pesar de la tribulación, recibió la palabra, guardó la palabra, obedeció la palabra con gozo. Y mayormente, hermanos, si somos el ejemplo de nuestros hijos, que nuestros hijos puedan decir: yo vi en mi padre, yo vi en mi madre, que con mucha tribulación recibió la palabra con gozo, aún estando en dificultades obedeció, aún estando en tribulaciones guardó la palabra. Gloria a Dios. Por último, leemos ahí Tito, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tenemos? Mostrándote en todo, ¿por qué? Por ejemplo de buenas obras. Ahí está. Ejemplo no de buenas palabras, sino de buenas ¿qué? Obras, de hechos, en doctrina, haciendo ver integridad, que es íntegro, que eso lo vean tus hijos y que vean ¿qué más? Seriedad. Entonces sí, palabra sana y irreprensible, que el adversario sea el que se avergüence, hermano. Que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Pero para que eso sea posible, muéstrate o mostrándote en todo como un ejemplo a seguir. Pero sobre todo de tus hijos, sobre todo de tus hijas. Repito, hermano, las tristes estadísticas dicen que donde ha faltado un padre, y no solamente su presencia física, sino su presencia moral, espiritual, apoyo, guía, ahí, hermano, es donde se han hecho hijos adictos, hijos delincuentes, hijos que a veces van a parar a la cárcel, hijos que son maltratadores, hijos que se han desviado a la homosexualidad, todo por la falta de un varón de Dios, de un padre que pueda influenciar en sus hijos. Seamos, hermano, la mayor influencia para nuestros hijos, una influencia de Dios, una influencia positiva.